Buenas noches. Vamos a empezar nuestra tercera sesión de este curso, El Camino de Jesús. La vez pasada, el tema fue los inicios del Camino de Jesús, ¿no? Y el primer escalón para poder empezar a caminar el Camino de Jesús es que descubramos que el Dios que vamos a seguir y que vamos a buscar es un Dios bueno. Y entonces en el camino de Jesús, lo primero que Jesús quiere es mostrarnos a su Padre. Y quiere que lo conozcamos como es. Y como es extraordinario. Es bueno, cariñoso, perdonador, nos quiere de una manera inimaginable. Y que nos enamoremos de él. Ese es el deseo de Jesús, ¿no? Entonces todo su camino será enamorarnos de Dios, tenerlo Él al centro de nuestro corazón, que Él sea el objetivo de cualquier cosa que elijamos. Y entonces va a empezar a contarle a los suyos, a hablarles de este Dios, ¿no? Y además hace un salto en la enseñanza que es muy importante para su época, que empieza a llamar a Dios su papá, su Abba en arameo hebreo, ¿no? Y este papá es un papá bueno. Es un papá que lo que quiere es estar de nuestro lado. Como cualquier papá quiere que seamos felices. Como cualquier papá, él quiere nuestro bien. Y entonces así pasamos, con esta pequeña introducción, pasamos a donde nos quedamos. Nos quedamos en realidad hablando del Dios papá. Y lo primero que quiero ahora presentarles a ustedes es una parábola que Jesús le dice a los suyos para que nosotros descubramos cómo es su papá, lo extraordinario que es Dios. Y esta parábola es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es la que mejor nos describe cómo es su abba, su papito, que así lo llama Jesús, ¿no? Abba quiere decir papi, papito. Y esa parábola nos describe cómo es su papá. Muchos, creo que todos nosotros la conocemos, por lo tanto, no se las voy a leer, sino les voy a describir los rasgos del papá. La experiencia que tuvo Jesús de su padre, de un Dios amante, perdonador, cariñoso, preocupado de sus hijos, la refleja en esta hermosísima parábola, en donde el personaje central no son los hijos. En realidad la parábola está mal llamada, se le conoce como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad el personaje central es el Padre. Jesús quiere mostrarnos cómo es su Padre. Entonces el personaje es el Padre. Y se debería llamar en realidad algo así como la parábola del Padre. En esta parábola, Jesús nos describe a su Abba, a su papito, y nos lo describe como un papá extremadamente generoso, bueno y, por supuesto, perdonador. Es un papá que quiere a sus hijos y busca que estén bien, complacerlos en todo. Los quiere a tal punto que les reparte la herencia sin estar obligado a hacerlo. Si ustedes recuerdan la parábola, eran dos hijos. El menor, le dice al padre, dame la parte que me corresponde. En realidad, la parte que lo correspondía según la ley era 1/3 para el menor y 2/3 para el mayor. Y además la ley decía que la herencia se repartía a la muerte del padre, para evitar que el padre se quede desamparado. Y a la muerte del padre entonces se repartía 1/3 para el menor y 2/3 para el mayor. Pero acá, este padre, que es un padre generoso y complaciente, los quiere a tal punto que les reparte la herencia sin estar obligado a hacerlo. Y se la reparte a los dos, no solamente al menor, sino también al mayor. Y el padre se queda sin nada. Los deja en libertad total para que decidan sus vidas como mejor les parezca. Aquí el problema está en que el menor decidió dejar al padre.
no solamente decidió dejarlo, sino se llevó su fortuna y la dilapidó. Esa fue una decisión libre del hijo, porque Dios nos ha creado libres. Y entonces si el hijo, en lugar de querer estar con su padre, se va a otro país, bueno, es su decisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Este reparto de la herencia lo hace sin condición ni exigencia alguna. No les dice absolutamente nada, porque Dios no nos pone condiciones. De manera que cuando el hijo menor elige contra su padre abandonarlo, cuando el hijo elige eso, el padre con tristeza va a respetar la voluntad de su hijo y lo dejará ir. No le va a decir nada, porque así hace Dios. Nosotros hacemos de nuestra vida lo que queremos. Dios no nos va a decir, pero es cierto también que en las escrituras judías y en las escrituras cristianas, la enseñanza es: ojalá elijamos lo que Dios quiere, porque eso es lo que nos hace felices. En cambio, si elegimos hacer lo que es contrario a Dios, eso no nos hace felices. Bueno, esa es la enseñanza. Sin embargo, tú eres libre y tú eliges como tú quieras. Entonces, en este caso, el hijo se fue. Pero el padre no lo deja de querer. El padre lo continuará a amar y seguirá esperando su vuelta. Tanto espera su vuelta que lo va a ver de lejos. Cuando regresa lo va a ver. Eso nos indica que el padre estuvo esperando en el horizonte, mirando a ver si su hijo venía, hasta que un día lo ve. Entonces el padre no es que deja de quererlo, como ningún papá bueno va a dejar o ninguna mamá buena va a dejar de querer a sus hijos. Yo recuerdo el caso de madres, ¿no?, que hablan de sus hijas que están en la cárcel y dicen: sí, pues mi hija es una delincuente, es una tal por cual, pero es mi hija. Y es su hija. Y ya no hay nada que se pueda hacer. La mamá siempre y el papá siempre van a querer a sus hijos, aunque sus hijos se porten mal. Como hace todo amante, aunque su hijo no se lo merezca. La vida, sin embargo, da vueltas, y da vueltas inesperadamente. Entonces, ¿qué pasa con el hijo menor? Bueno, se va, derrocha su fortuna, viviendo con prostitutas, nos dice el texto. Y claro, las elecciones que hace el hijo, lo que hacen es estrellarlo contra la vida. Y va a golpearse, pero eso Dios no lo quiere. El hijo se equivoca de camino y se va a chocar contra la vida. La parábola nos cuenta que en esas vueltas viene una sequía, y fíjense, la sequía no es contra el hijo, no es ningún castigo al hijo. La sequía viene para todos, para justos y pecadores, para buenos y malos. La sequía es para todos. Pero la irresponsabilidad del hijo lo deja en una situación precaria, en una situación económica desastrosa. Su irresponsabilidad hizo pues que se encontrase mal, sumido en su... Entonces, ¿qué hace? Todavía la parábola es mucho más dura, porque dice: al no tener que comer, va y se hace contratar en ese país extranjero por un dueño que lo manda, un señor que lo manda a cuidar cerdos a su finca. Bueno, eso tenía que ser fuera de Israel, porque en Israel no se crían cerdos. Entonces él estuvo en un país lejano en donde sí se crían cerdos, y para un judío que considera el cerdo un animal impuro, tener que cuidarlo es realmente lo más bajo que puede caer un judío. Sumido pues en su desgracia, sufriendo carencias y teniendo hambre, porque eso es lo que tiene, reflexiona en su vida y reflexiona en lo que hizo. ¿Y qué hace cuando reflexiona en lo que hizo? Redescubre a su padre. Ahí recién se da cuenta de quién es su padre. Entonces, los golpes en la vida que Dios no quiere, pero tú te los buscas, llevan al hijo a redescubrir al padre, ¿no? Quizás yo uso una imagen muy clarita para explicar esto, ¿no?
a veces sucede que los padres le dicen a sus hijitos, no metas el dedo en el enchufe porque si lo metes te va a pasar corriente. Bueno, ya se los advirtió. Si el niñito o la niñita meten el dedo en el enchufe y les pasa corriente, eso no es castigo de los padres. Esa descarga eléctrica, los padres no la quieren para sus hijos. Tampoco Dios no quiere para nosotros que nos vaya mal. Entonces, esa descarga eléctrica es el resultado de meter el dedo en el enchufe. ¿Y qué es lo que sucede en la vida? En la vida, cuando elegimos contra lo que los padres nos dicen, lo que elegimos contra Dios, cuando elegimos contra lo que Dios nos dice, estamos constantemente metiendo el dedo en el enchufe. Y nos está pasando descargas. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos pasa una descarga, le echamos la culpa a Dios. Y Él no tiene la culpa. Soy yo el que he metido el dedo en el enchufe. Bueno, este hijo menor lo había hecho. Y la descarga que le dio la vida, pues lo dejó en esa situación desastrosa. Entonces el hijo menor redescubre a su padre dándole vuelta a la situación en la que se encontraba. ¿Y qué descubre? Toma conciencia de que su padre tenía una bondad extrema y se da cuenta de lo generoso que es. Y lo que recuerda es cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre. ¿Cómo será de bueno mi padre que trata bien a sus jornaleros y les da pan en abundancia? Sus jornaleros, pues, mientras que él se muere de hambre, tienen lo suficiente para comer. O sea, eso refleja la calidad de hombre que es el padre. El padre representa a Dios en esta parábola, ¿no? Y desde su triste condición, este hijo menor sueña con ser tratado como uno de ellos. Él quiere ser un jornalero más porque quiere comer, nada más. Y finalmente decide volver, pero decide volver más por conveniencia que por arrepentimiento. Él va a volver porque tiene hambre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la recepción que el padre le hace, el abrazo, el beso, la aceptación total, lo convierte. Ese hijo, después del abrazo del padre y de la manera como lo recibe, no se va a ir más. Ese hijo estará dispuesto a morir por su padre. Pero eso será después. Acá va porque tiene hambre. Y dice el texto del hijo pródigo, estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, este es Lucas, ¿no? Corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. O sea, el Padre, Dios, cuando volvamos a Él, porque lo que Él quiere es que estemos con Él, no nos va a echar, no nos va a patear, no nos va a castigar, no nos va a pedir cuentas. Lo que va a hacer es echarse en nuestro cuello y besarnos y abrazarnos, porque ese es el Dios que Jesús nos quiere enseñar. El padre se alegró infinitamente con la vuelta de su hijo. Tanto así que no lo recriminó ni lo castigó, solo corrió, lo abrazó y lo besó. Y su alegría fue tal que le arma una gran fiesta. Más aún, hace matar al ternero que estaban engordando seguramente para la fiesta del pueblo, que suelen prepararse pues con un año de anticipación. Al mejor, a ese lo mata para hacerle una fiesta a su hijo. Eso va a ser Dios cuando nosotros volvemos a Él. No nos va a castigar, lo que va a hacer es abrazarnos. Así es nuestro Abba, así es nuestro papá. Ese es el Dios que Jesús quiere que nosotros descubramos. Que lo único que desea es que estemos con Él y que seamos felices. Ese es el deseo de Dios. Resulta, sin embargo, que el hijo mayor, el que no se había ido, el bueno, el justo, vio lo que hizo su padre con aquel que lo abandonó. ¿Y qué hace este hijo mayor? Le exige que actúe con justicia. ¿Cómo es posible que tú le hagas una fiesta a este hijo que despilfarró tu fortuna? ¿Cómo es posible que le pidas, en lugar de pedirle cuentas, mejor dicho, en lugar de hacer una fiesta, has debido pedirle cuentas? Porque él la fiesta no se la merecía. Pero
Un padre amante solo puede actuar como un padre amante. Y si bien su hijo lo abandonó, el papá lo siguió queriendo con el mismo amor de siempre. A los dos hijos los quería. Por eso cuando regresó a su casa, no le tomó en cuenta el mal y lo perdonó sin condiciones. Más aún, el hijo que quería hacerse pasar, trabajar para su padre para comer como jornalero, el padre lo devuelve a la condición de hijo y lo hace vestirse con el vestido del hijo, ponerse el anillo del hijo, calzarse con las sandalias del hijo, como un hijo. O sea, lo devuelve a la misma condición que tenía antes. Pues a pesar de todo lo que hizo, es su hijo menor. Lo mismo es Dios con nosotros. A pesar de todo lo que hagamos, somos sus hijos. Y nosotros lo que va a pasar es que vamos a sufrir no porque Dios quiera, sino porque metemos el dedo en el enchufe y la vida nos descarga. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros actuamos mal, Dios no quiere que suframos, pero al elegir mal, la corriente nos va a golpear. Lo ama con el mismo amor con que ama a su hijo mayor. Jesús pues nos quiere enseñar que de esta manera actúa Dios Padre con nosotros. Mientras que los hombres, la justicia de los hombres es una balanza, pues la describen a la justicia como una balanza, y si tú haces mal, tú eres castigado. La justicia de Dios es el amor. Esa es la justicia de Dios. Porque no puede hacer otra cosa que amar. Se le define como amor. Dios es amor. Entonces no puede hacer otra cosa que amar. Nos ha creado libres y respetará siempre nuestra libertad. No puede impedir, por lo tanto, como les dije al inicio, no puede impedir que pequemos. No puede impedir que metamos el dedo en el enchufe. No lo puede hacer. Nos va a advertir, nos va a decir, oye, te va a ir mal, no lo hagas, elige hacer el bien, nos lo va a advertir, pero no puede impedir que nosotros lo hagamos porque somos libres. Aun cuando usemos esa libertad en contra de sus deseos. Y si decidimos ir contra él, siempre nos esperará, como ese papá que espera a su hijo a que vuelva de ese país lejano, muerto de hambre, lo espera, ¿no? Y cuando volvamos, nos recibirá sin condiciones, ni exigencias, ni castigo. Y lo hará simplemente porque nos ama. Ese es el primer escalón en el camino de Jesús, ¿no? Tener la total y absoluta certeza de que Dios nos ama. Y nos ama al igual que ama a su Hijo, ¿no? Que el mundo sepa, dice Jesús, que los has amado a ellos como me has amado a mí. Con el mismo amor del Padre para su Hijo, ese mismo amor es el que tiene para nosotros. Además, el Padre nos ama hasta el extremo. Para que nos demos cuenta de quién es este Padre que Jesús nos quiere que amemos, ¿no? Porque una vez que en nosotros está puesto ese primer cimiento, que es la certeza de que nos ama, entonces el camino de Jesús lo podemos seguir muy fácilmente. La otra noticia, pues, que Jesús nos quiere enseñar es que su Abba, su papito, no solamente nos ama, sino que nos ama hasta el extremo. Desea que sepamos que el amor que Dios Padre nos tiene es ilimitado. Primero, nos lo va a enseñar Jesús con una serie de pequeñas imágenes, ¿no? Que pasan casi desapercibidas. Dice, por ejemplo, en Lucas, ¿acaso, dice Jesús, no se venden 5 pajaritos por 2 centavos, o sea, por nada? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. O sea, si Dios Padre se ocupa de los pajaritos que no valen nada, ¿cuánto más se ocupará de nosotros?
Si el Padre cuida a cada pajarito que existe, pues ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Y estos no valen casi nada, con cuanta más razón cuidará de cada uno de nosotros. Asimismo, los cabellos de nuestra cabeza. Dice que Dios de tal manera es atento a nosotros que tiene contados todos los cabellos que cada uno tiene y que son casi incontables. Y con seguridad, el número de cabellos en cada cabeza de cada uno de nosotros no es el mismo. Y Dios, sin embargo, sabe cuántos cabellos tiene cada uno para indicarnos, pues, que la atención que Dios tiene hacia cada uno de nosotros es total. Sin embargo, lo que sabe Dios es exactamente cuántos cabellos hay en la cabeza de cada quien. Ahora bien, el extremo del amor nos lo va a enseñar Jesús en su propia muerte. O sea, Dios nos quiere, pero al extremo. O sea, no somos uno más, nos quiere al extremo. Porque tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, ¿cuánto nos amó? Que fue capaz de entregar a su Hijo único para que vivamos. Dios Padre no puede haber querido que muera su propio Hijo. Ningún padre que tiene corazón puede querer semejante cosa. Para el Padre, que los hombres maten a su Hijo debió ser terrible. Le dio romper el corazón. Ningún padre quiere que muera su hijo. Y además, si no quiere, no lo va a entregar. Sucede que el Padre tuvo que tomar una decisión extrema de amor. Tuvo que elegir entre enseñarnos el camino de la vida con el costo de dejar morir a su hijo o salvar a su hijo de la muerte con el costo de que nosotros no pudiésemos alcanzar la vida verdadera. Pues ¿cuánto nos querrá? ¿Cuánto nos querrá que de estas dos alternativas eligió la primera? Enseñarnos el camino de la vida con el costo de dejar morir a su hijo. Pudiendo salvar a su hijo de la muerte, nos elige y eso hace que el hijo, su único hijo, muera. Desgraciadamente, pues esta elección por nosotros le costó la vida a Jesús. Una elección así es solo entendible a la luz de un amor extremo por nosotros. Por eso Pablo se asombra, ¿no? Se asombra ante este amor incondicional de Dios para nosotros y exclama diciendo, ante esto, ¿qué diremos? Es decir, ante esta elección que hizo Dios en favor nuestro, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, en favor nuestro, ¿quién podrá estar contra? El que no perdonó ni a su propio hijo, es decir, el que dejó que su hijo muera por salvarnos, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Y termina Pablo en Romanos, tan bonito ese texto que dice, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura alguna podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba absolutamente convencido del amor total del Padre por nosotros. Estaba tan convencido de que el Padre lo quería como quiso a Jesús, que fue capaz de hacer lo que hizo. Porque el primer escalón en el camino de Jesús es esa convicción. Si el Padre fue capaz después de elegirnos por encima de su Hijo, nada hay en este mundo que pueda elegir por encima de nosotros. Una vez que caigamos en cuenta del infinito amor que Dios nos tiene y que nos sintamos profundamente queridos por Él, nuestras vidas cambiarán radicalmente. Pues si somos agradecidos de su amor, buscaremos corresponderle amándolo sobre todas las cosas. Cuando nos demos cuenta de lo que ha hecho por nosotros, lo menos que podemos hacer es amarlo.
por gratitud y amarlo sobre todas las cosas porque Él nos amó sobre su propio Hijo. El Padre, pues, como nos ama al extremo, quiere que vivamos y seamos felices. Hay una de las preguntas que me he acordado que me hicieron es, ¿por qué Dios permite que muramos? En realidad, que muramos físicamente, bueno, es una cosa natural. Pero lo importante no es la muerte física. Lo importante es la muerte eterna. Eso es lo que Dios no quiere. Todos pasaremos por esa muerte. Hasta su Hijo pasó. Nadie podrá evitarlo, porque esa es la ley de la vida, una vida. Pero la muerte no es el fin, es el paso a Dios. Y cuando en el paraíso, por ejemplo, a veces hago esa pregunta y la gente se queda un poquito desconcertada. En el modelo ideal del paraíso, en donde no había mal, no había pecado, ¿la gente moría físicamente o no moría? Bueno, me dice, claro que morían, ¿cómo no? Me dicen al contrario, me dicen, no, ¿cómo van a morir? Sí. Bueno, pues sí morían, porque eran biológicos. Y todo lo que nace, crece, se reproduce, muere. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la muerte en esa situación ideal de paraíso es un irse a dormir, para despertarse en los brazos de Dios. Era absolutamente natural, estaba llena de sentido. El problema del pecado es que es una ruptura y entonces el pecado nos impide que entendamos la muerte, le quita el sentido a la muerte, impide que lo entendamos como un paso feliz hacia Dios y entonces la rechazamos. Entonces el problema pues no es esta muerte, la muerte física, sino el problema es el otro lado. Y al otro lado, cuando pasemos al otro lado, hay dos opciones. O elegimos vivir para siempre con Dios, que a eso se le llama cielo, o elegimos vivir para siempre sin Dios, y a eso se le llama infierno. Y eso se llama, el infierno es la muerte eterna, y de eso es que nos quiere salvar, porque es eterna. Él quiere más bien que vivamos para siempre con Él. Como Dios nos ama y quiere nuestro bien y de ninguna manera nuestro daño, Él no pudo haber creado el mal, ni puede querer que suframos. El mal no es una creación de Dios. El mal es una creación nuestra. Cuando nosotros elegimos contra Él y le decimos a Dios, vete de mi vida porque no te quiero, Dios se va. Y al irse Dios, se crea un espacio de ausencia de Dios. Y eso es mal. Eso es infierno. Dios tampoco ha creado el infierno. ¿Cómo puede un padre que nos quiere crear pues una parrilla para que nosotros seamos fritos en ella? Ningún padre haría una cosa semejante. El infierno lo creamos nosotros, porque nosotros elegimos libremente vivir para siempre sin Dios. Y eso es infierno. Es una elección mía. Por eso son tan importantes las elecciones que tomamos en la vida. Porque si queremos ser felices, tenemos que elegir lo que Dios quiere. Porque eso nos da felicidad. Si elegimos lo que Dios no quiere, estamos constantemente metiendo el dedo en el enchufe. Y finalmente, cuando pasemos al otro lado, hemos vivido una vida sin Dios. Hemos elegido estar sin Dios. Entonces, Él no pudo haber creado ni el mal, porque no puede querer que suframos, ni el infierno. El mal que experimentamos en la vida no lo origina Dios, ni lo desea Dios para nosotros. Por ejemplo, el caso de esta señora que se quejaba de que su marido la había dejado y ¿dónde está Dios? ¿No es bueno? Bueno, eso, el problema no lo origina Dios, lo origina el marido, que tomó la decisión de irse. Ese es el pecado. Dios no quiere que pase eso. Nosotros mismos nos causamos mal cuando elegimos hacer lo que Él no quiere. Elegir contra Dios hace que nos choquemos contra el mundo, es decir, que metamos el dedo en el enchufe y por lo tanto suframos.
Pero, dice, esto es también cierto, el mal nos lo causan otros cuando ejercen su libertad en contra de los deseos de Dios. Como el caso de esta señora que fue herida por la decisión del marido que se portó mal. O como el caso de Jesús, que murió por decisión de Pilato y de las autoridades judías. O sea, las decisiones en contra de Dios, cuando se hacen contra nosotros, hace que suframos. Pero como somos víctimas cuando sucede esto, Dios nos va a proteger, nos da soluciones. Si nosotros lo buscamos a Él y nos refugiamos en Él, Él nos va a curar de esa herida, ¿no? Va a hacer que, en caso de Jesús, resucita. En el caso de los que sufrimos males de otros, Dios va a darnos soluciones, por ejemplo, los hijos van a responder positivamente, va a encontrar la solidaridad de los amigos, va a encontrar gente buena que la apoya, va a hacerlo de otra manera, pero no se va a olvidar de nosotros. Y cuando uno mira hacia atrás, va a ver que efectivamente la mano de Dios ha estado siempre, aún en los momentos más difíciles. Cuando otros ejercen su libertad en contra de los deseos de Dios, eso nos hace sufrir. Y Jesús fue clavado en la cruz por eso. Tampoco Dios quiere nuestra muerte. Pero acá no habla de la muerte física, sino de la muerte eterna, ¿no? Ni siquiera quiere la muerte del malvado. El profeta Ezequiel tiene una frase muy bonita, ¿no? Dios no quiere la muerte del malvado, dice Ezequiel, sino que se convierta y viva. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, Dios no se va a vengar de nadie. Dios va a perdonar. Venganza va contra el amor y Dios es amor. Él quiere que vivamos para siempre y seamos felices. Este es su deseo más profundo. El Génesis nos enseña que el deseo de Dios es nuestra felicidad. Y que si queremos alcanzarla, es necesario elegir hacer siempre lo que Él desea. Es decir, no metamos el dedo en el enchufe, porque para que no nos pase nada, ¿no? Porque lo que Él desea es nuestra felicidad y su voluntad es que seamos felices. Eso es su deseo. Y entonces el hermosísimo texto del Génesis, que es una pedagogía, es una enseñanza en realidad, nos la va a contar, ¿no? Mediante la historia del Edén. Según la historia, el Edén o paraíso, Edén quiere decir lugar de placeres, ¿no? Entonces el deseo de Dios es crearnos un paraíso. Eso fue su idea original. Quiso que su mundo fuese un paraíso. Y en la cultura antigua de hace 3.000 o 4.000 años o lo que sea, cuando los judíos el pueblo hebreo empieza a reflexionar en la vida, en Dios, etc., componen esa historia muy bonita porque lo que Dios hace al crear el paraíso es hacerles un oasis, porque ellos eran gente del desierto y para gente del desierto el oasis es lo más grande que le puede pasar. Entonces el Edén es descrito como un oasis rodeado de agua por todas partes, lleno de frutos, llenos de árboles, belleza, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios le crea, es como Dios quería que fuese el mundo, ¿no? Y Dios crea ese paraíso para que nosotros seamos felices. Se trató de un jardín de placeres. Como les dije, Edén significa lugar de placeres. Rodeado de agua, fundamental para los pueblos nómadas. Y con la presencia de toda clase de árboles llenos de frutos deleitosos a la vista y buenos para comer. Así describe el Génesis el deseo de Dios para nosotros. Y para que seamos felices, además de ponernos en su jardín, nos hizo señores de la creación. Póngale nombre a todos. Ustedes sean dueños, porque esa era la cultura judía, decía que lo que tú nombrabas era tu propiedad, ¿no? Tú nombras a tu propiedad. Nos hizo señores de la creación a fin de que la usásemos correctamente, eligiendo solo aquello que nos mantenga unidos a Él. Pero para poder disfrutar
para siempre de ese paraíso que nos preparó Dios, nosotros teníamos que ejercer la libertad. Porque Dios nos va a dar a elegir, Dios no nos va nunca a imponer nada. Entonces le va a preguntar a los primeros hombres. Como Dios no impone nada y somos nosotros quienes elegimos, les pregunta a ellos si se quieren quedar con Él en el jardín o si se quieren ir. Ese es el punto de partida, ¿no? Como no nos puede obligar, porque somos libres, a estar en su jardín, nos dice, bueno, mira, yo quisiera que estén aquí conmigo, pero si ustedes quieren se pueden ir. Para quedarnos con Él y ser felices bastaba elegir sus deseos. O sea, ¿cómo se expresa la elección de que me quiero ir y me quiero quedar? En el comer del fruto. Si yo como del fruto, me voy. Y si yo no como del fruto, me quedo. Bastaba hacer eso. Teníamos que elegir. Y su deseo fue, no coman. Ese es mi deseo, es no coman, ¿no? No se vayan, les dice Dios. Quédense conmigo para que sean felices. Ese es el deseo de Dios. Desgraciadamente el hombre tomó la decisión equivocada. Y en lugar de elegir hacer lo que Dios quería, es decir, no comer para quedarnos con Él, eligió comer y se fue. Se salió del jardín y perdió la verdadera felicidad. Y perdió muchas cosas. Perdió el sentido de la muerte física. Perdió la posibilidad de la inmortalidad. Ahora los cielos se cerraron. Se hacía más difícil. Pero metimos el dedo en el enchufe, pues. Con su decisión el hombre solo encontró desgracias. La vida se hizo dura, cuesta arriba, todo el mundo se pisa unos a otros, etc. Y hasta la muerte perdió su sentido. El relato del Génesis desea enseñarnos lo que nos sucede cuando elegimos ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando elegimos meter el dedo en el enchufe, eso es lo que nos pasa. Nos encontramos con la muerte. Sin embargo, no obstante nuestra mala decisión, Dios no nos abandonó a nuestro destino. Su deseo de que seamos felices se mantuvo, siempre, porque nos quiere, pues. Entonces siempre estuvo atento a nosotros para ver de qué manera podíamos nosotros volver a elegir. Y así a lo largo de la historia de la Escritura, ¿no? Porque es la historia de la salvación, fue preparando nuestra salvación para devolvernos la posibilidad de vivir para siempre. ¿Y qué cosa hace como gesto máximo para que yo pueda de nuevo vivir para siempre? ¿Cómo nos querrá que para que vivamos eternamente junto a Él hizo una increíble demostración de amor? Se hizo hombre, se encarnó. La encarnación es una extrema manifestación de amor en favor nuestro. Se reduce a criatura, siendo Él creador, para que yo vuelva a Él. Los padres del desierto, en los siglos III y IV, decían, Dios hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Esa es la razón. O sea, para que volvamos, Dios con minúscula, ¿no? Y lo hizo solo para enseñarnos cómo hay que vivir y qué hay que elegir a fin de volver a Él y ser felices. Con su vida, Jesús nos enseñó la manera como debemos vivir para volver al Padre. Entonces, ¿en qué consiste pues el camino de Jesús? Su camino, a diferencia de lo que hicieron Adán y Eva, consiste en elegir hacer siempre la voluntad de Dios. Si a Dios le quiere que nosotros no comamos, pues no comamos, porque si comemos, nos irá mal. Gracias a lo que Jesús hizo, es decir, hacer la voluntad del Padre hasta el extremo, que es el hermosísimo relato de la agonía en el huerto, hasta el extremo, ¿no? Yo no quiero pasar por este trance, pero que se haga tu voluntad y no la mía.
Gracias a esto el mal fue derrotado y la muerte vencida. Y así, de nuevo nosotros tenemos la posibilidad de volver al Padre. ¿Y cuál es esa posibilidad? Caminar por el camino que Jesús nos propone. El Señor nos enseña que la vida tendrá sentido solo cuando nos propongamos como único fin hacer todo lo posible por volver a Dios. Y nos enseña que volveremos a Él cuando nos pongamos de su lado, cuando elijamos lo que Él quiere y optemos por la vida y por todo lo que es verdadero, noble, justo y bueno. Gracias a Jesús, ahora sabemos el camino de vuelta a Dios. Sabemos lo que hay que hacer. Ahora, nuestra felicidad depende de nuevo, así como estuvo en el paraíso, depende exclusivamente de nosotros, de lo que elijamos. Depende que usemos acertadamente nuestra libertad y elijamos cumplir sus deseos en cualquier elección que hagamos. En la medida en que así procedamos, nuestras vidas se llenarán de sentido y alcanzaremos la verdadera felicidad. Bueno, entonces para conocer al Padre, para descubrir este Dios maravilloso, hay que mirar a Jesús. Antes de su pasión, Jesús hace explícito el deseo profundo que animó toda su vida. Y el deseo es una frase hermosa que tiene Juan, ¿no? Que conozcamos al Padre como verdaderamente es. Y dice Juan, les he dado a conocer tu nombre. Bueno, la expresión tu nombre significa tú. Les he dado a conocerte a ti y se lo seguiré dando a conocer. Eso es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Mostrarnos al Padre. Y Él seguirá mostrándonos al Padre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces la misión de Jesús en este mundo fue que descubramos a ese Dios bueno, que lo conozcamos, para que conociéndolo nos enamoremos de Él y nos juguemos la vida por Él. El Dios de la vida, el creador de todo, el Señor del universo es inalcanzable. Y efectivamente Jesús nos enseña que solo el Hijo ha visto al Padre. A Dios nadie lo ha visto, jamás, dice Jesús. El Hijo único, que esté en el seno del Padre, Él lo ha contado. Esto está en Juan, ¿no? El evangelio más moderno en realidad que tenemos. Y lo ha visto porque, como Él mismo dice, yo y el Padre somos uno. Por tanto, lo que sabemos del Padre es lo que Jesús nos ha mostrado. Pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, cuando nosotros buscamos a Jesús, vamos a descubrir al Padre. Y cuando nosotros miremos a Jesús, miraremos al Padre. Jesús ha querido revelarnos al Padre tal cual es. La Iglesia nos enseña que podemos conocer al Padre conociendo a Jesús. Pues Él es la verdadera imagen del Padre, su verdadero rostro, su imagen perfecta. Él lo transparenta. Jesús transparenta al Padre y nos lo revela como realmente es. Dice Juan también, cuando su discípulo Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoce Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Por tanto, conociendo a Jesús, conoceremos al Padre. Pues como es Jesús, así es el Padre. Y algunos rasgos del Padre que nos revela el Señor son su capacidad de amar y de entregarse totalmente, su deseo de perdonar incondicionalmente, su extrema compasión, su deseo de incluir a todos sin hacer distinción de personas, su capacidad de acoger a los pecadores, a los que necesitan médico, a quienes están mal
Estos rasgos de Jesús son rasgos del Padre. Así es el Padre. Mientras más pues conozcamos a Jesús, más conoceremos al Padre y su corazón. Lo que Dios quiere es reinar. Ese es el título de esta tercer capítulo del Camino de Jesús. Si queremos caminar el camino que nos propone Jesús, primero debemos tener muy claro qué es lo que Dios desea para desear lo mismo. Y vamos a ver que lo que Dios desea es reinar. Eso es lo que Dios desea. Y después saber que la misión de Jesús fue ayudar a su Padre a reinar. Y lo hará enseñándonos su camino y viviendo el camino para que nosotros lo vivamos de la misma manera. Por tanto, la vida de Jesús la podemos resumir en 3 puntos. Primero, fue una vida totalmente centrada en su Padre. Ya vimos pues que Jesús estuvo apasionadamente enamorado del Padre y lo amó sobre todas las cosas, incluso sobre su propia vida. Al Padre lo conoció cada vez más gracias a su profunda vida espiritual. Jesús oraba mucho, oraba a su Padre porque la pasión de estar con su Padre era tal que lo veía en todas las cosas. Y segundo, estuvo movido, por tanto, por el deseo de hacer en todo lo que su Padre quería, porque si tú estás enamorado de alguien, tú vas a querer complacer a la persona amada. Y complacerlo es hacer lo que la persona amada desea. Es la manera como le mostramos amor. Es decir, Jesús procuró que su Padre reine en medio nuestro. Y el tercero es que hizo su voluntad eligiéndolo siempre. Jesús se va a jugar la vida por elegir a su Padre siempre. En cada momento de su vida lo eligió. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la manera como nosotros vamos a ayudar al Padre a reinar. Algún par de aclaraciones respecto a lo que es el reinado de Dios, para evitar confusiones. Después que encarcelaron al Bautista, como ya dijimos la vez pasada, Jesús se fue a vivir a Galilea, al pueblito de Cafarnaúm. Y allí comenzó el anuncio del reino de su Padre. El primer anuncio de Jesús es: conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ese es su anuncio. O sea, nos está anunciando que Dios va a reinar. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, nos dice Mateo, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, para Jesús, el inicio de su camino, después de la base es amarlo, ¿no? Y saber que estamos profundamente enamorados de él. Pero ya el arranque de su camino es el deseo de que reine. Y eso es lo que anuncia Jesús. Entonces quiero hacer 3 aclaraciones previas para dejar de lado algunas dudas o dificultades que puedan surgir. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, se llamaba reino a un territorio con fronteras definidas, cuyos habitantes eran súbditos de un rey que los gobernaba con poderes absolutos. El rey en tiempos de Jesús era un rey absoluto. Decidía la vida de los súbditos como le daba la gana. Cuando los evangelios hablan de el reinado de Dios, no se refiere a ese tipo de reino. Es decir, no se refiere a un espacio, a un lugar en donde Dios es rey. A eso no se refiere. ¿Qué quiere decir el reinado de Dios? Se refiere a la acción de Dios de reinar, a su reinado. O sea, digamos, cuando en la Escritura se habla de reino de Dios, no se refiere al espacio físico, sino a que Él ejerce su autoridad como rey. Y Él la va a ejercer atravesando fronteras en realidad. Es aquella situación en donde Dios reina, en donde ejerce su soberanía como rey.
Por lo tanto, es más propio o expresa mejor el término, en lugar de hablar de reino de Dios, es mejor hablar de reinado de Dios. Por eso en adelante hablaremos de reinado de Dios, porque eso es lo que Jesús quiere, ¿no? Que su Padre ejerza su poder como rey en todo el mundo, no en un lugar específico, sino atravesando fronteras. La segunda aclaración es que hay alguna confusión respecto a que si este reinado ya llegó o está aún por llegar, porque las citas bíblicas son aparentemente contradictorias. Hay afirmaciones que parecen contradecirse. Por ejemplo, conviértanse porque ha llegado el reino de Dios, o sea, ya llegó. Pero el mismo Mateo, un poco más adelante, dice, vayan proclamando que el reino está cerca. ¿En qué quedamos? ¿Ha llegado o está cerca? Esta tensión entre el reinado como experiencia presente, como que ya llegó, y como experiencia futura, que está cerca, reflejan la extraordinaria riqueza del misterio del reinado de Dios. O sea, es demasiado grande lo que nos está expresando Jesús para que lo podamos entender con tanta claridad. Entonces, ¿cómo soluciona la Iglesia esta tensión? Diciendo, ya, pero todavía no. Esta es una expresión teológica, digamos, para expresar estos dos opuestos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que el reino ya llegó, ha sido iniciado por Jesús y con él el reinado de Dios ya está aquí. Con Jesús ya empezó, pero todavía no se ha consumado. Todavía no ha terminado de llegar porque todavía seguimos nosotros siendo testigos del mal en el mundo. Entonces, ¿cuándo reinará completamente? Cuando finalmente llegue. Pero ya empezó a reinar. Y nosotros, sus discípulos, somos los que estamos empujando este reinado, haciendo que reine. Pero claro, nos estamos chocando con el mundo que no le interesa que reine. El reinado de Dios se irá siendo cada vez más presente con nuestro trabajo como iglesia, con nuestras elecciones en favor de Él, hasta que Dios reine definitivamente al final de la historia. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Jesús vendrá por segunda vez y que vendrá al final de los tiempos. Y cuando vuelva, el reinado de Dios será definitivo. Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros que desear? Que vuelva y que vuelva pronto, para que de una vez reine y este mundo sea de nuevo un paraíso. Con nuestra colaboración, el reinado de Dios se irá firmando poco a poco hasta que Cristo lo haga total, cuando vuelva al final de los tiempos. Y la tercera aclaración es que reino de Dios es exactamente lo mismo que reino de los cielos. La expresión reino de los cielos la usa solamente Mateo para hablar del reinado de Dios. ¿Y por qué Mateo? Porque Mateo fue un judío que escribió para un público judío. Y los judíos pensaban que era irrespetuoso, era una falta de respeto hasta mencionar la palabra Dios. Era una falta de respeto. Imagínense, si eso pensaban los judíos, que era una falta de respeto mencionar la palabra Dios, el escándalo que produjo Jesús cuando llamaba a Dios su papá. Esto los erizaba, pues, ¿no? Entonces, si era tan irrespetuoso mencionar a Dios, para referirse a Dios, Mateo hace una perífrasis, usa la palabra de los cielos, pero se refiere a Dios. Bueno, la pregunta ¿es el reinado de Dios una buena noticia? No es tan claro esto, ¿eh? O sea, no era tan claro. Para nosotros es claro, pero no era tan claro. Hoy, la expresión reinado de Dios puede ser que no nos diga mucho, porque es una imagen un poco lejana para nosotros. Para muchos de nosotros no hemos tenido la experiencia directa de un reinado. No lo conocemos. No sabemos lo que es tener un rey. No tenemos idea de lo que es un rey y menos tener un rey como lo fueron los reyes en tiempos de Jesús. En el mundo de hoy existen algunos reyes,
pero el reinado de estos reyes es muy limitado. En la mayoría de los casos no suelen tener poderes de gobierno. Por lo general su papel es solamente representativo. No es ni ejecutivo ni legislativo, solamente representan a la nación. Tienen una pequeña privilegios, pero nada más. O sea, no llevan el país. Esta experiencia de reyes y reinados no nos ayuda mucho a entender el anuncio de Jesús. O sea, nos queda muy lejos esta imagen del reinado. Y Jesús nos anuncia un reinado porque en su época era la forma normal de gobierno. O sea, no era posible concebir un gobierno sin rey. Lo que pasa es que el desconocimiento de lo que es un reinado y lo que es un reinado de esa época hace que se nos escape una parte importante del anuncio de Jesús. O sea, no le tomamos el peso, porque es algo lejos y además es distinto a lo que vivió Jesús. Y perdamos entonces algo de entusiasmo ante el anuncio de que su Padre va a reinar. No significa mucho que reine o que no reine, porque la verdad es que no añade nada a lo que nosotros conocemos. Lo normal es que en tiempos de Jesús, los diversos pueblos y naciones estuviesen bajo el gobierno de un emperador, de un rey o de un caudillo. Nadie imaginaba otra forma diferente de gobernar. Tal vez en Grecia, digamos, la democracia griega, que era bastante sui generis, no es como la democracia de hoy. También habían caudillos. Por ejemplo, para que ustedes vean la diferencia de reyes, ¿no? Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande y vivió durante el reinado de Herodes Antipas. Herodes el Grande era el padre de Herodes Antipas. Durante su vida, su pueblo, el pueblo judío, estuvo sujeto al imperio de Roma. Primero, el emperador fue Augusto César. Cuando Jesús nace en tiempos de Augusto César, el gran emperador, el César, ¿no? Augusto. Y luego sucede a César Tiberio, su hijo adoptivo. Cuando muere Jesús, muere en tiempos de Tiberio. Entonces, toda la vida de Jesús estuvo sujeta a reyes y emperadores. Y además, lo peor es que los reyes que conoció Jesús fueron unos déspotas y autoritarios. Es que no nos podemos imaginar lo que eran, unos salvajes verdaderamente. Tenían todo el poder en sus manos y su palabra era ley indiscutible, nadie le discutía. No había, vamos a pensar la cosa, vamos a discutirla. Su palabra era ley indiscutible. Disponían de la vida de los hombres a su antojo, sin dar cuenta a nadie por ellas. Suelo contar la experiencia de Tiberio. Tiberio tenía un palacio en la isla de Capri que está frente a Nápoles. Y Tiberio se pasaba pues grandes temporadas en Capri porque es hermosísima la isla y todo el paisaje es realmente hermoso. ¿Y qué hacía Tiberio? Cuando sus generales derrotaban a sus enemigos, los llevaban a los generales derrotados a la isla de Capri para que Tiberio pase revista. Bueno, Capri tiene la zona que da a Nápoles, que es más bien en pendiente caída, y hay playitas, ya está el pueblito de Capri, está en la zona que mira Nápoles, y la parte de atrás de Capri, que mira al Mediterráneo, es un farallón, es un barranco, digamos, escarpado, recto, una caída alta. El Palacio de Herodes quedaba en la cima, mirando al Mediterráneo y al ladito de la quebrada. ¿Qué hacía Tiberio? Cuando le llevaban los generales derrotados, los ponía en línea al borde del precipicio. Y después pasaba. Y si a alguno no le gustaba, lo empujaba. Eso era lo que hacía Tiberio. Lo empujaba. Y lo mataba, evidentemente.
Bueno, ese era el tipo de reyes que gobernaba la tierra en esos tiempos. Solo para mencionar los reyes judíos del tiempo de Jesús. Fíjense, Herodes el Grande, el gran Herodes el Grande que reconstruyó el templo y que hizo obras extraordinarias de arquitectura, reconstruyó la ciudad hermosísima de Cesarea, que está al lado del Mediterráneo, realmente fue un constructor. Herodes el Grande gobernó a su pueblo como un tirano. Fue tal su crueldad que el mismo Sanedrín lo condenó. Bueno, Herodes el Grande mató a algunos de sus hijos porque le estaban haciendo un poquito de sombra. Para que ustedes vean el tipo de salvajismo que tenía Herodes el Grande. Su hijo, uno de los que quedaron, le quedó Arquelao, que fue rey de Judea, le quedó Herodes Antipas, que fue rey de Galilea del norte, y le quedó Filipo y un par de mujeres, creo. Filipo en Cesarea de Filipo, o sea, al noreste de Israel. Bueno, Arquelao, que era hijo de Herodes y que fue rey del sur de Judea, fue tan salvaje que los mismos romanos lo sacaron de su cargo y pusieron en su lugar a un gobernador romano. Por eso el que juzgó a Jesús fue Pilato, un gobernador romano, y no fue un rey de Judea. Porque sacaron a Arquelao porque fue tan salvaje que lo sacaron. Tenemos una nota en los evangelios. José, el esposo de María, cuando vuelven de Egipto, dice, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Miren, ¿cómo habrá sido? Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Bueno, esos eran los reyes que vivieron en tiempos de Jesús. Y Herodes Antipas, el rey que gobernó Galilea durante la vida pública de Jesús, que fue rey del norte, bueno, ¿qué hizo este? Basta recordar la decapitación de Juan el Bautista. Simplemente mandó que le corten la cabeza por capricho de la hija de Herodías. Por eso dijo, bueno, ya pues que le corten la cabeza. Jesús experimentó lo que podía ser un mal rey. Él mismo le va a decir cuando le dicen, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo, vayan a decirle a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. O sea, Jesús tenía problemas con el rey Antipas de Galilea. Sabía que detrás del imperio de Herodes Antipas y de los demás reyes había abuso, impunidad, corrupción, violencia y un enorme sufrimiento del pueblo. Porque a los reyes no les interesaba el pueblo, se interesaban en ellos mismos nada más y en sus familias, en algunas familias. Y Jesús se lo va a decir a los suyos para que hagan exactamente todo lo contrario. Y nos dice Lucas, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero que no sea así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Si así eran los reyes de la tierra, debió ser chocante para sus oyentes que Jesús anuncie como buena noticia la llegada de un reinado. Imagínense, ¿quién va a querer más reyes? Y de repente Jesús sale anunciando el reinado. La experiencia que tenían del reinado era tan negativa que no querían más reyes. Pero es posible imaginar lo que podría ser un buen rey. Si pudiese reinar conforme al corazón de Dios, un rey bueno podría hacer realmente buenas cosas. Podríamos suponer que teniendo todo el poder en sus manos haría sin duda un bien enorme. Y si reinase Dios mismo, entonces el bien sería total. Y esto es lo que anuncia Jesús. La buena noticia
que nos anuncia Jesús es precisamente esta. Alégrense que el Dios justo y bueno, aquel que nos ama infinitamente, llega como rey a reinar. ¿Cómo no emocionarnos, pues? ¿Cómo nos emocionan sus coterráneos que vivían sometidos a esta prepotencia de los reyes absolutos? Cuando Jesús les dice, Dios va a reinar, se les alegra el corazón, pues, ¿no? Sería lo mejor que nos puede pasar. Esta sin duda es una extraordinaria noticia que solo puede significar una inmensa alegría. Entonces se trata de una utopía posible. Realmente esto es una oposición de opuestos en realidad, porque topos, utopía viene del griego, topos es lugar, ¿no? Topos es no lugar. O sea, la utopía, por definición, es imposible. O sea, no existe. No se da en ningún sitio. Pero lo que anuncia Jesús es una utopía posible. La situación del mundo actual nos llena de profunda tristeza. Porque lo que vemos en el mundo es injusticia, violencia, corrupción, delincuencia, abusos, aprovechamiento de los más frágiles y débiles, superficialidad, prepotencia, desorientación, desorden. Sí, eso es lo que vemos en el mundo ahora. Y da la impresión, que es la impresión que todos tenemos, que en lugar de mejorar, parece que las cosas van de mal en peor. Parece que la humanidad hubiese perdido la brújula, valorando lo que no vale, haciendo normal lo anormal. Y todo está permitido. Y poniendo su corazón y su vida entera en lo que es pasajero, fugaz, superficial, lo que finalmente no se van a poder llevar a la otra vida. Y se mata a la gente por eso. El resultado es decepcionante. Infelicidad, sin sentido, una gran insatisfacción y lo peor, una profunda e increíble soledad. Cuando nosotros vivimos de esa manera, con un mundo desgarrado, nosotros los que producen eso terminan viviendo una profunda soledad. Lo tienen todo, pero no tienen una familia unida, la tienen desgarrada. Finalmente están solos porque ni tienen amigos, porque los amigos son por conveniencia, pero ninguno realmente es su amigo. Si nos apena la caótica situación del mundo actual, ¿con cuánta más razón podemos pensar que Dios se ha de llenar de tristeza al ver que su creación, la que ama, está siendo destruida por nosotros? No solo por los problemas medioambientales que nos afectan fuertemente en estos tiempos, sino que de manera especial por el mal que hay en el mundo. Esto Dios no lo quiere. Un mal que no lo ha creado Él, sino que lo ha creado el hombre. Y que Él rechaza visceralmente. Dios no solo no ha creado el mal, como ya les dije, sino tampoco ha creado el infierno, porque Dios no castiga. Lo único que sabe hacer es amar, y por lo tanto, perdona sin condiciones. El mal y el infierno, como ya les dije, son creaciones nuestras. Las creamos y potenciamos cuando nosotros elegimos ponernos en contra de Dios. Y entonces Dios, respetando mi libertad, pues si tú no quieres estar conmigo, yo me voy. Y nos quedamos en la oscuridad, en el sin Dios. Creo que les dije la vez pasada, pues que el mal en realidad es ausencia de bien. Así como el frío es ausencia de calor, o la oscuridad es ausencia de luz. Así también el mal es ausencia de Dios. O sea, existe por defecto, por ausencia. Cuando elegimos la mentira,
la injusticia, la violencia, la corrupción, la muerte. Creamos y nos ponemos en contra de Dios. Vemos hombres enceguecidos por su propio egoísmo que corren en busca de la aparente felicidad que del tener, el placer, el ser apreciados, admirados y el poder. Es una aparente felicidad. Eso no te llena el corazón. Y en esa carrera desbocada se pisan y destruyen los unos a los otros. Y como consecuencia sufren y hacen sufrir. Un verdadero desastre. Por este camino es imposible alcanzar la felicidad. Pero Dios no creó el mundo para que sea así. Dios lo creó para que sea un paraíso. Eso fue su sueño, porque Él quiere que vivamos y no quiere que muramos. ¿Acaso me complazco con la muerte del malvado? Dice el Señor, sino más bien en que se convierta de su conducta y viva. Esta es la cita que les mencioné de Ezequiel, ¿no? Es el hombre quien lo ha hecho un desastre. Con las decisiones equivocadas y las acciones egoístas que lleva a cabo, ha impedido que el mundo sea un paraíso. Pero ¿es posible que el mundo sea distinto? ¿Es posible? ¿Es posible que todos podamos ser felices en esta vida y después vivir para siempre en la felicidad absoluta? ¿Es posible que este mundo vuelva a ser un paraíso? Bueno, pues nos quedamos aquí y ya contestaremos esta pregunta en la próxima reunión. Nos quedamos aquí, les agradezco mucho su atención y ya nos vemos el próximo lunes. Buenas noches entonces a todos.